Guaira, ay, 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 guaira, ay, 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 guaira, ay, 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 guaira, ay, ay. Arte y parte. Bueno, mi nombre completo es Guillermo Ayoví Erazo. Tengo 72 años. En mi principio me dediqué primero a la guitarra y después retomé la marimba. Yo me embarqué a navegar en una concha de almeja, a rodear el mundo entero a ver si hallaba coteja. Saliendo de Rocafuerte con rumbo a Buenaventura, cargamento no llevé porque el mar estaba duro, pero embarqué 15 curas, un auto para yo andar. A Guapi entré a embarcar 100 tanques de gasolina, llevando en popa a una niña cuando salí a navegar. Porque yo soy del río Cayapa y conviví muchos años con los indios Cayapa. Y la música de ellos en su momento de descanso lo hacían con marimba. Como yo vivía al frente con un hermano, yo me pasaba a aprender un poco. Que tal es así que aprendí a hablar el chapalachi, que es la lengua de ellos. Bueno, el apodo de Papá Roncón es un poco largo. Sucede que a mi papá cuando era joven, sus amigos le decían boca abajo, porque decían que él caminaba agachado. Cuando ya comenzó a llegar la familia, que somos nosotros los hijos, nos decían la gente, los boca abajitos. Tengo un amigo que todavía vive en Guayaquil, se llama Gilberto Marquines. Me dijo una vez, si tú eres boca abajo, has de roncar. Y hacía como ronca un pescado que se llama guacuco. Entonces ahí ya no fue más boca abajo, sino roncón. Bastante golpe llevé y también di un poco por ver si me sacaba el nombre porque no me gustaba. Entonces a Borbón llegaban los buques de cabotaje y quien era el encargado de la cuadrilla se llamaba Luis Perlaza, ya un señor muy mayor. Yo como era un poco activo, joven, yo le daba la mano, trabajaba más cerca a él. Ya cuando murió este señor Lucho, ya yo quedé hecho cargo de la cuadrilla. Como a don Lucho le decían Papá Lucho y yo lo sustituí a él, entonces ahí ya no fue más Roncón, sino Papá Roncón. De allí viene el Papá Roncón. Lloren las tres Pascuas, lloren cuando dos cantando están. Todas se me vuelven flor la mañana de un San Juan. Se levantó el condolirio la mañana de un San Juan a darle agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras bebe el agua el conde, aquí me siento a cantar. Los peces que están en hondo se quisieron sobreaguar. De mí se hace una sirena y de él un bello gavilán. Aquí nos desapartamos la mañana de un San Juan. Es para comenzar el acto de la marimba a tocar. Bueno, una de mis primeras giras fue a Lila, al norte de París, a 800 kilómetros. Y después de esa gira regresé y me fui con Carmen González, invitado por la UNESCO, a París. De París pasamos a Berlín, me fui a los Estados Unidos, a Los Ángeles. De Los Ángeles pasamos 6 días en California. Estuvimos también en Chico, en Sacramento. Ahí me fui a Alemania, a la Expo 2000. Fui invitado por Keibo, un japonés, a Tokio a tocar la marimba. Y de allí pasamos Corea. Y de Tokio tuvimos otra gira a una ciudad muy bonita que se llama Fujino, a 800 kilómetros de Tokio. Y ahora últimamente hubo un programa en Venezuela, en Santana de Coro, y también fui invitado por la Isadora. De eso para acá no he tenido más recorrido, estoy descansando este tiempo. Desde Cristóbal Colón puse rumbo a la Europa, con una tripulación como de 100.000 en popa, navegando noche y día en una concha de almeja.
40,000 pailibotes llenos de arroz y lenteja. Todos los pegué a la reja y puse rumbo a la Europa. Y apegué a Constantinopla a ver si hallaba coteja. Una aventura que me jugué fue esa. Y admirable sacramento de tu cielo, dulce prenda, tu cielo sería alabado en el cielo y en la tierra. Esos son alabados, eso se le canta a los muertos, lo que ahora ya está desapareciendo. Entonces queremos retomar eso, que no se pierda. Y a eso le vamos a poner la música así como está el canto. Yo puedo hacerlo. Usted está viendo Arte y Parte. Mi padre el autor entonces, José María Azael Franco Guerrero. Inició desde 1936. Lo llamaron para decir pongamos una ofrenda hacia Dios con el jardín. Y coincidió que el ciprés significa la ternura del hombre. Han venido hasta 23 embajadas del mundo. Como están las firmas hasta de los embajadores de China, Japón, Israel, que dicen que sea el patrimonio cultural de la humanidad. O la embajada de la Unión Soviética, que vino con el canciller y agregados militares, dejó firmando que sea la 8ª maravilla del mundo. Se llama el Icoidalo Caracol, y es el primero que lo aclaré cuando mi padre me dice, si le presto la tijera para ver si ya puede. Si murió mi padre en ese año 1985, el mismo ministerio me dice, coge el mismo sueldo, pero pasa acá para mantenerlo como patrimonio cultural del Estado. Murió de 86 años de edad y cogido el bastón, todavía llegaba para dar el instructivo y decir en qué forma es el ideal. De acuerdo a la figura que decimos, el arreglo que se lo hace, pero para la formación, ahí es en unos 6 o 7 años primeros, ¿no? Porque hasta los decorados es después, como aquí, que era una bolita, y se le formó bien. Y se le formó porque del caparazón es lo que le hacen el charango, la guitarra chiquita de un pueblo valle. Usted está viendo Arte y Parte. Está usted viendo Arte y Parte. En mi casa había una empleada doméstica que sabía leer, sabía escribir, y ella era la que me leía los cuentos. Admiraba ya los libros como objeto. Para mí eso eran los juguetes. Y tal vez en el colegio se despertó en mí la vocación literaria. El profesor de literatura alabó la composición literaria de un compañero
que yo consideraba mediocre y que yo traté de demostrar que podía hacer algo mejor y lo hice. Desde entonces quizás esta puja dentro del campo de quien escribe mejor fue el arranque ya como para escoger el camino de las letras. Luego al principio yo me dediqué a la poesía, pero no era ese mi campo, porque yo no soy poeta en verdad. Más bien en mí domina el ejercicio más racional, más metódico, y por ello he ido por el ensayo primero y luego por el relato. Y dentro del relato me inicié como en el campo del cuento y la novela, y ahora he regresado nuevamente al cuento, ¿no? Son aquellas quizás obsesiones que uno siempre tiene, ya sea como intelectual, obsesiones que se relacionan más bien con el país, la cultura nacional, los orígenes, las raíces de la cultura ecuatoriana. Y eso ha alimentado muchas reflexiones en el ensayo sobre la evolución de las ideologías y de los valores estéticos a través del arte, de la literatura, cómo ha influido en la sociedad y en la conformación de lo que hoy es el Ecuador. Todas esas reflexiones me han llevado a muchos y sustanciosos libros de ensayo. Como narrador, en cierta forma, ha estado también relacionada con mi vocación como aficionado de la historia, ¿no? Porque he ido por la novela histórica. Mientras llegue el día, es una novela cuya acción se ubica en los años de la independencia de Quito, la reconstrucción de la sociedad quiteña y de la audiencia colonial desde fines del siglo XVIII hasta los años de 1810. En verdad, quien escribe y con verdadera responsabilidad profesional de escritor nunca piensa ni en el galardón ni tampoco en el reconocimiento del público, pero sí piensa en el lector, obviamente. Yo soy de aquellos que piensan en el lector. Y por eso, porque pienso en el lector, justamente he tratado de hacer una literatura, en el caso del relato, sobre todo, con el que comparta con el lector ese juego del hacer, del imaginar y del crear. De tal manera que el lector se sienta también copartícipe del acto de creación. Porque una cosa es mirar a su propia obra con sus ojos de creador y otra es que esa obra la miren los ojos ajenos, con una mentalidad a lo mejor mucho más abierta que la de uno, con un criterio más estricto que el que uno tiene. De tal manera que uno se expone en realidad con toda obra que uno puede escribir. Y eso es simplemente un acto de responsabilidad y de humildad del escritor. El artista, el escritor, y que es como en mi caso, yo creo que el escribir, el acto de escribir es como una tarea de no morir del todo, es decir, de dejar alguna huella en el mundo y dirigirse a algo más allá de los días contados de la existencia humana, de tal manera que esa vivencia que uno tiene, que no se quede aquí adentro, sino que pueda ser compartida con otros. Quizás es uno de los libros más personales que he escrito porque resume mucho de las anécdotas vividas en familia. Porque yo vengo de una familia de inmigrantes italianos que llegaron acá a fines del siglo XIX. Hay muchas anécdotas que han quedado entre los abuelos, a los padres, de cómo vinieron y qué vivieron, sus experiencias en este país nuevo que ellos vinieron a buscar justamente su destino. Quizás este sea un elemento dominante en este libro de cuentos, La Celada. Usted está viendo Arte y Parte. Bueno, la cultura es la representación de un pueblo, es algo que en realidad nos identifica a cada uno de nosotros dependiendo nuestro origen y nuestra etnia y raza.
toda Esmeralda es cultura para nosotros, porque es algo bello, bacán, hermoso, chévere. Cultura es algo, digamos, de nosotros los esmeraldeños, dando nuestro mejor esfuerzo en la marimba, eso es algo cultural, en las artes y el artesano, todo eso. Eso es lo más puedo decir yo. Usted está viendo Arte y Parte. Está usted viendo Arte y Parte. Educación, salud, cultura deben ser las posibilidades básicas con las que se proyecta este país. La Casa de Carrión no puede ser existencial, tiene que ser vital. Y entonces, el proceso cultural que muchas de las veces no ha seguido el proceso histórico en la misma velocidad con que se transforma la sociedad, ahora tiene que dinamizarse en tal manera de que se anticipe a la recreación de la patria. Y para ello, nosotros tenemos un recurso invalorable, el trabajo que se realiza acá en la institución con una serie de elementos que prestan su contingente humano, su calidad humana, su trabajo intelectual. Inversión que no tiene costo, pero que brinda réditos extraordinarios al colectivo social. Porque la cultura es un proceso liberador. Que la gente, las instituciones de la ciudad y la provincia de Chimborazo nos siguen ayudando. Ojos, estamos viendo la posibilidad de un nuevo país, un diferente país, dialécticamente transformado, insisto, en manera permanente, en la gestión de la Casa de la Cultura. Hay que seguir adelante con estos procesos. Pero la patria está para permanentemente ser trabajada. Usted está viendo Arte y Parte. Pero no sepa, papi, que ve la gente y la radio nos consume a todos. Sin dinero la pasaremos, si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la vida. Conseguí y con en el baño.
déjalo que suba. Ya no tengo duda. No. Y ahí, déjalo que suba. Están parecidos al amor. Usted está viendo Arte y Parte. Es la identidad de un pueblo que permite que a través de una generación y otra generación y otra generación logre consolidar una conducta frente al mundo, una conducta que permita crear algo que necesita para responder a esas necesidades que tiene el pueblo. Cultura también individualmente puede ser otra cosa, yo le he llamado la vida humana objetivada, es decir, todo lo que hace el ser humano para su bien, para su provecho, es cultura. Una punta de flecha es cultura porque con la punta de flecha se caza un animal. Un cuadro es cultura porque complace al espíritu y es un anhelo de una persona. La manera como nos vestimos, lo que comemos, cómo somos, lo que cantamos,
nuestra manera de ser es parte de la cultura. Y evidentemente las artes son la manifestación más elevada de la cultura. De manera que la concepción de cultura no es solamente relacionada con las artes, que es la manifestación quizás más elevada de un pueblo. Es una forma de ser de la gente, es una forma de vivir, de sentir la música, de sentir la cocina, de sentir el baile, de sentir la danza, de sentir la ciencia. Creo que es una forma de ser del espíritu de la gente.